Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV, en el cual vamos a estar analizando, vamos a estar comentando con especialistas, con expertos sobre los retos, los desafíos, los aprendizajes que tenemos pendiente en la reforma laboral. Estamos en un momento muy importante para esta rama del derecho, estamos ante un nuevo paradigma, hay quien así lo califica. Ciertamente hemos visto cambios muy profundos y en esta ocasión vamos a tener el gusto de platicar con el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Molina. Sergio, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Miguel. Un honor estar en tu escuchadísimo y visto programa. Bueno, pues y un honor recibirte. Oye, a ver, empecemos por lo más elemental, por lo más básico. ¿Era necesario cambiar el derecho mexicano del trabajo? Sin duda que era necesario por dos aspectos. Para las personas que nos siguen en las distintas redes sociales y en Justicia TV, es importante que sepan que el derecho laboral mexicano se había convertido en un referente internacional con motivo de la incorporación a la Constitución de 1917 de derechos sociales, algo que tú has estudiado muchísimo, estimado Miguel. Se convirtió en un referente y con ello el derecho laboral en México. El modelo mantuvo una vigencia de por lo menos 100 años. Hubo algunas reformas en el 36, en los 70s, en los 80s, pero solo contribuyeron a fomentar, por una parte, la imposibilidad, en últimas fechas sobre todo, de ingresar a la justicia, de acceder a la justicia. Entonces, por una parte, teníamos estos elementos que impedían que la justicia fuera pronta y expedita, ágil y desformalizada, porque se convirtió en negocio de terceristas, de abogados. Por otra parte, la democracia, la libertad sindical, la libre contratación era otro elemento que contribuyó a vivir, discúlpame la expresión, con una simulación. No, pero es muy, te disculpo, pero es muy atinada, ¿eh? Es muy atinada porque... Para que la gente que nos escucha y nos ve entienda por qué era la simulación de la libertad y la democracia sindical. Era porque había líderes sindicales que no representaban a los trabajadores o empresas transnacionales inclusive que se instalaban en México sin existir aún trabajadores. Es decir, existía solamente la planta, el lugar donde se iba a instalar, todavía no existían los trabajadores, pero ya tenían su contrato colectivo de trabajo. Esto era solo una simulación que ocasionaba que los niveles salariales y condiciones laborales estaban por debajo de muchos países de Latinoamérica. Tristemente estábamos en el lugar último, casi solo superado por Haití, en niveles de percepción salarial en Latinoamérica. Esto condujo a una distorsión del mundo del trabajo. De ahí que era necesario que esto cambiara en el ámbito interno. Luego platicaremos, si lo estimas, cómo desde el ámbito externo también fue necesario este cambio. Sin duda, porque te refieres seguramente al contexto en donde México renueva su compromiso internacional con nuestros principales socios, Estados Unidos, Canadá, ¿no? El TEMEC. Es correcto, Miguel. México mantuvo una relación comercial con las principales economías del mundo, Estados Unidos y Canadá, desde la década de los 90. México se comprometió a modificar su esquema laboral porque desde entonces, Miguel, habían estas distorsiones. Sin embargo, por razones políticas y sociales, esto no se fraguó. En el 2012, la reforma de la Ley Federal del Trabajo se pretendió hacer este cambio. No se logró. Fue hasta la renovación del TEMEC, hasta que la administración de Donald Trump planteó la necesidad de un nuevo acuerdo comercial, y es que se estableció una cláusula muy específica en el anexo 23-A, en donde, de manera paralela al acuerdo comercial, se estableció la obligación para México de modificar las estructuras del derecho laboral. Por una parte, democracia y libertad sindical para las contrataciones colectivas, y por la otra, entidades autónomas que resolvieran estos conflictos. Y se estableció la cláusula de que si México no lo hacía, entonces daba por terminado
su acuerdo comercial. De ese tamaño era el compromiso internacional que México asumía. Y entonces podemos de esta forma mostrar a quien nos escuchan, a quien nos ve, dos elementos fundamentales. Por una parte, el ámbito interno. No podíamos seguir, Miguel, con esta simulación en el mundo del trabajo, esta inmaterialización de derechos fundamentales, de derechos que están en la Constitución, para que la gente nos lo entienda. Y, por otra parte, esta simulación con nuestros principales socios comerciales. De tal forma que tú entenderás inclusive esta expresión. Había una tormenta judicial perfecta, que lo has expresado Sí. en alguno de tus libros, Miguel, Sí. para Pues que, es que, híjole. la reforma laboral se diera, se materializara. Entonces, citando a los grandes, Miguel, No, había una bueno. tormenta judicial perfecta, yo diría una tormenta social, judicial y comercial, con nuestros principales socios comerciales, perfecta para que esto cambiara de golpe. Ahí está la semilla, Sergio, lo acabas de describir con gran claridad. Quizá no, lo que no imaginábamos era el tamaño del cambio que se requería, ¿no? Porque, pues, históricamente tú como estudioso de la historia del derecho laboral mexicano, el papel de las juntas de conciliación, arbitraje, vaya, en el imaginario de la gente, pues, las juntas de conciliación, se pensaba que era una columna para la eternidad y, sin embargo, también esta semilla a la que te acabas de referir nos lleva a cambiar el modelo, ¿no?, de justicia laboral. Sí, sin duda que las juntas eran un factor o un elemento. Como institución, quiero aclarar, las personas que integran las juntas hacían su máximo esfuerzo para preservar los derechos sociales de los involucrados en los conflictos. Las juntas de composición tripartita, para que la gente también nos pueda entender, eran una forma de resolver conflictos en donde los jueces, los árbitros, eran compuestos de manera sectorial. ¿Qué implica? Que la organización de trabajadores proponía a un representante para que fuera el juzgador, los patrones proponían a otro representante para que fuera el juzgador, y el tercer árbitro era un representante designado ya sea por los gobernadores de las entidades federativas o los poderes o el poder ejecutivo. Esta composición sectorial tuvo su vigencia, tuvo su razón de ser. Históricamente era necesario que estos conflictos sociales, laborales, que emergían un poco de esta reivindicación que desde la Revolución se pretendió hacer de los trabajadores, tuvo su razón de ser, pero también tuvo su vigencia. Ya no era viable una resolución sectorial. ¿Por qué? Porque se dice, y hemos acreditado, hemos advertido, que no había independencia y autonomía en estas composiciones sectoriales. Cada uno representaba a su gremio y lo que hacía era detener la impartición de justicia. Eso es por una parte. Y por la otra, había entidades que registraban las altas, bajas y cambios de los sindicatos. ¿Quiénes lo hacían? En el ámbito local, las juntas de conciliación, y entonces impedía que aquellos sindicatos que fueran más libres, más democráticos, más autónomos, no les dieran el alta. O a nivel federal, la Secretaría de Trabajo mantenía una Dirección General de Registro de Asociaciones Sindicales que igualmente por política impedía que naciera o que cambiara tal o cual estructura sindical. Y entonces las personas que nos veían de fuera decían, ahí no hay independencia y autonomía en los principales elementos del derecho laboral. Por una parte, los casos, las controversias no se resolvían de manera independiente, y por otra, las altas, bajas y cambios de los sindicatos no se hacía con la vigencia de una libertad y una autonomía sindical, estimado Miguel. Sí, sin duda. Oye, mira, tengo aquí tu libro, Sergio, quiero mostrarlo en la cámara. Es un libro que escribió el consejero Molina, precisamente se titula El nuevo sistema de justicia laboral en México. Lo publica la editorial Porrúa y lleva ya varias reimpresiones. Se ha vendido muy bien, Sergio, te felicito. Muchas gracias. Te felicito por la publicación, es una obra de gran valor. Y lo quiero mencionar para el público, Sergio, que conozca el gran esfuerzo que hiciste al redactar este libro, esta gran aportación, pero además porque te quiero plantear la siguiente pregunta en ese sentido.
Uno de los capítulos de este libro está dedicado a una de las grandes palancas de éxito, lo quiero ver en forma positiva, pero alguien podría decir también, o de fracaso de la reforma, que es la conciliación. Cuéntanos, Sergio, en el libro lo explicas muy bien, pero ahora te queremos escuchar. ¿Por qué la apuesta por la conciliación? ¿Qué conciliación? ¿Y qué esperar de esa columna vertebral? Gracias, Miguel. Importantísima tu pregunta, tu apunte, para que podamos entender o contextualizar de mejor forma la pregunta que nos formula Miguel, es decir, ¿por qué la conciliación es una apuesta importante del nuevo sistema de justicia laboral? Es porque el modelo de impartición de justicia, el modelo que resuelve los casos, los conflictos entre patrones y trabajadores, cambió totalmente. No solo cambió para la materia laboral, Miguel, sino para todas las materias jurídicas en el país. La manera en que se resuelven los conflictos ha cambiado y se empleó, se vio la necesidad de que la materia laboral fuera la precursora de estos cambios. ¿Qué implica este cambio fundamental? Que los casos, los conflictos, las diferencias ya no pasen directamente a cada uno de los tribunales, a los órganos de impartición de justicia, sino que previamente, así lo señala la Constitución, obligatoriamente vayan a una conciliación prejudicial. Dice la Constitución, en el artículo 123, todos los conflictos laborales entre patrones y trabajadores tienen que transitar ahora de una forma distinta. Ir a un centro de conciliación, ya sea federal o local, según la competencia. Es importante, además, Miguel, tú lo sabrás como estudioso de la Constitución que eres, que esto no es algo inusual, sino que desde el artículo 17 de la Constitución, ya hace algunos años, se estableció que se debería privilegiar la conciliación en todos los casos, en todos los conflictos. Para que la gente nos entienda, sin hablar con mucha puridad técnica, es que un tercero, ajeno a las partes, haga propuestas de solución, los encamine, encuentre cuáles son sus coincidencias y diferencias y a partir de eso, del diálogo, de la escucha y de ciertas técnicas, encuentren una solución antes de llegar a los tribunales. En la materia laboral eso es lo que se pretende, que los casos o conflictos lleguen a este centro, compuesto además por especialistas en estas herramientas y técnicas para escuchar, para proponer, para que se respeten a partir de un diálogo franco y desformalizado, así como el que estamos teniendo tú y yo, y que las partes encuentren una solución. Recordemos que la sociedad, los patrones, los trabajadores no buscan que sea un juez, un juzgador, una juzgadora quien resuelva su conflicto, sino que se resuelva su conflicto. Sí. No busca cómo, sino busca soluciones ágiles y desformalizadas. Eso es la conciliación. Entonces el modelo busca que haya una entidad, una dependencia, una autoridad que sea la que busque de primera forma. Si las partes no están de acuerdo, si las partes no logran comunicarse acertadamente, entonces sí podrán pasar a la justicia, al juzgador y ya con otra connotación o vigencia. Pero esa es la gran apuesta. La gran apuesta porque además cumple supuestos de la Constitución que nos hemos dado, pero además cumple, Miguel, con lo que en otros países, en Latinoamérica, tiene mucho tiempo de vigencia, no solo para la materia laboral, sino como nuestros amigos argentinos, para casi todas las materias, ¿no? Y es una apuesta que desde hace mucho tendríamos que haber hecho, pero que ahora se ve materializada en la reforma laboral, estimado Miguel. Venturosamente materializada. Te lo planteo, Sergio, esto porque hay una dimensión que además tú conoces perfectamente, cuantitativa del derecho del trabajo. Las juntas, tú mismo lo manifiestas, hacían una tarea titánica, no necesariamente bien encaminada en todos los casos, porque hay que decirlo con todas sus letras, había fenómenos pues hasta de corrupción, ¿no? Claro. Perfectamente documentados, de lentitud también, en fin. Pero el cúmulo de trabajo era brutal. La apuesta ahora es a la conciliación también para que sea manejable el número de asuntos que llegan finalmente a una impartición de justicia, ahora sí con inmediación, sí. Ahora sí con presencia del juez, de la jueza, ¿no? Cuéntanos esta parte. Sí, Miguel. El modelo entonces cambió, como dijimos anteriormente. Entonces, los casos, las controversias, tienen que transitar por una conciliación prejudicial, no encontrando las partes
solución total o solución a sus conflictos, entonces pasarán a la justicia. ¿Y qué justicia nos dimos? ¿Qué modelo? Nos dimos un modelo, es importante señalar, que hace separación de funciones. Por una parte está un secretario de instrucción, quien es quien recibe la demanda, quien es el que acuerda las primeras diligencias o pasos para que se conforme el juicio. ¿Para qué? Para que en esta otra división la juzgadora o el juzgador estén presentes ante las partes, los estén escuchando, estén dirigiendo el debate, estén acelerando los casos. La apuesta entonces es división de funciones, pero que las juzgadoras y los juzgadores estén presentes para que, de una forma legitimada, diríamos una democracia que también tienen que llevar a cabo los juzgadores como partes del Estado mexicano, estén frente a ellas buscando que los juicios se aceleren, pero además, algo muy importante, seguramente el público que nos sigue lo podrá entender, es que además lleven la conciliación. Es decir, nuestros jueces, nuestras juezas no están exentas ¿Está abierta esa puerta? de llevar a cabo la conciliación. Maravilloso. Porque además no es necesario esperarse hasta el final si es que la controversia puede resolverse con una propuesta de los juzgadores o un entendimiento de las partes. Inclusive, yo invito a las personas que nos siguen a visitar las salas del Poder Judicial de la Federación. ¿Es público? Es un principio la publicidad. Y podrán observar cómo están diseñadas para que las partes se vean, estén frente a frente como estamos tú y yo, como estamos frente a nuestro auditorio. Y de esta manera el juez, como un tercero, que bien lleva el conflicto, pero bien puede buscar que se encuentren propuestas de solución, se vean. Y además que todos estén en la misma posición, en el mismo nivel, encontrando las soluciones. No encuentran soluciones, el juez entonces dirá el derecho, estimado Miguel. Esta es la forma en que ahora se resuelven los conflictos, de manera desformalizada. Se busca la agilidad y se busca que el juez legitime cada una de sus decisiones frente a las partes, así como estamos tú y yo, y así como estamos frente al auditorio que nos sigue. Y como debe ser. Como debe ser. Incluso como siempre debió ser, probablemente, pero nada más que la historia nos llevó a otro destino, ¿verdad? A otra ruta. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos conversando con el consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina, sobre estos temas, el origen, las grandes apuestas, las columnas vertebrales del nuevo derecho mexicano del trabajo. Un tema en el que el consejero Molina ha empeñado gran parte de su carrera profesional, en el que es experto y sobre el cual, pues como ustedes lo acaban de escuchar, tiene grandes aportaciones. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con el consejero Sergio Molina, consejero del Consejo de la Judicatura Federal, experto en materia laboral, sobre esto que podríamos llamar el nuevo derecho mexicano del trabajo, nuevos paradigmas, nuevas regulaciones jurídicas, nuevas formas también de desempeño profesional para abogadas y para abogados. Sobre todo esto, pues vamos a seguir platicando. Pero te planteo, Sergio, antes de pasar al siguiente tema, nada más para cerrar el dato o la visión que tú como consejero tienes de la conciliación. Ustedes desde el Consejo han hecho mediciones estadísticas, han estado con gran puntualidad siguiendo el proceso de implementación. ¿Qué observas desde la realidad? ¿Sí se está logrando? Porque te lo pregunto porque tú lo sabes. En México la abogacía es del pleito, claro, es de choque, nos vemos hasta en el amparo, casi, ¿no? ¿Sí se está logrando o no? Sí, Miguel. La apuesta es que el modelo funcione. Y para que el modelo funcione, es decir, este tránsito de los casos, hacemos una revisión semanalmente con el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, designado por el señor ministro presidente de la Corte, la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral y tu servidor y un equipo de trabajo, analizamos las estadísticas mensuales y ahí podemos advertir la eficacia o no que mantienen en los distintos niveles de competencia la conciliación prejudicial. Al igual que en los tribunales, en este modelo
de conciliación prejudicial, se están sentando las bases, las reglas se están afinando y de esta forma es que hemos estado siguiendo. Los porcentajes son alentadores. Entre el 40 y 75, 80% de los asuntos son conciliables o se han conciliado. Está bien. Varía dependiendo de la ciudad Ujú. y varía dependiendo de la competencia, para que el público que nos sigue. Hay dos niveles de competencia en la materia del derecho del trabajo. La competencia ordinaria o común o general es que conozcan las entidades federativas, los tribunales laborales creados por las entidades federativas para resolver. Y estamos hablando de asuntos o de temas relacionados con los servicios, ¿no? Camaristas, meseros, estilistas, las personas que trabajan en las micro y pequeñas empresas. Son la competencia local. La competencia federal son las excepciones, señalados por el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 31, se establecen las ramas de competencia federal y son aquellas que se refieren a la industria, por ejemplo, acerera, petrolera, azucarera, del alcohol, algodonera, en fin, ¿no? Esta es competencia federal. Bueno, a nivel federal, la conciliación de los casos en este sistema oscila entre el 40 y 75% de los casos. A nivel local es distinto porque depende de cada una de las regiones, pero sobre todo de la efectividad que sus modelos hayan mantenido en su creación y en su vigencia. Ellos oscilan en unos números distintos, también entre el 35 y el 60, 65%, dependiendo de la ciudad, de la región, del nivel de vigencia. Hay algunos que entraron en la primera etapa y otros en la segunda, entonces estamos afinando, pero lo que podemos concluir de estas dos cifras es que es un éxito este modelo porque los casos, los conflictos se están resolviendo de manera muy rápida para las partes y de manera desformalizada, de manera que las patrones y trabajadores vean por qué ganaron o por qué perdieron en los diversos casos que son sometidos a consideración de los tribunales, estimado Miguel. Sergio, cuando dices que se resuelven muy rápidamente, ¿estamos hablando de que de 1 año, de 2 años, de 3 años, como antes en las juntas? Bueno, si decimos que 2, 3 años en las juntas era ganancia, los asuntos en las juntas terminaban por resolverse entre 5 y más años. Decíamos que con el profundo respeto, además que nos merece el personal, las juntas como institución habían quedado rebasadas. Ahora podemos decir que con un gran esfuerzo del ministro presidente Arturo Saldívar, quien decididamente estableció las bases para que la reforma fuera impulsada en gran medida, podemos decir que es un éxito. Los casos sometidos a consideración de nuestros jueces, tienen un aproximado de 5.4 meses, es decir, 5 meses y medio para que nuestros... Para agotar toda la etapa. Para que se resuelvan, desde que ingresan a nuestros tribunales hasta que se dicta una sentencia. 5 meses y medio. 5 meses y medio en un mundo de... O sea, es un ahorro de 90% del tiempo, más o menos. Así es. Los estándares internacionales hablan entre 3 y 4 meses de éxito de una instancia. Estamos a punto de lograrlo. Todavía falta... Estamos a punto de lograr un poco esta cifra, pero creo que 5 meses y medio para los conflictos ordinarios, porque para las prestaciones de seguridad social, esto es el reconocimiento de enfermedades, de accidentes, de invalidez, de designación de beneficiarios en caso de lamentables muertes de trabajadores, las cifras todavía van a la baja. Estamos hablando de 5.2 meses de solución de los distintos casos, Miguel. De tal suerte que es un éxito. Esto ya es una medición que ustedes tienen, ¿verdad, Sergio? Esto no es algo que vaya a suceder, no es una proyección, no es un estimado. Esto ustedes lo han constatado y está acreditado, ¿verdad? Es una medición que hacemos por semana y la tendencia ha ido en un grado de permanencia, lo que en las estadísticas se le dice es un estimado permanente que tiene ya varios meses en esta tendencia, de tal suerte que si logramos estabilizar, si se logra estabilizar, creo que será un éxito como está haciendo. Claro, habrá casos, Miguel, que se resuelvan antes de estos 5 meses o después. Sí. Eventualmente, para las personas que nos siguen, hay eventualidades en los casos, en los juicios, en donde
se debe de mandar llamar a alguien que vive fuera de la localidad o que se tiene que perfeccionar tal o cual medio de prueba, pero son los menos. El promedio es que 5 meses y medio, 5.4 son las cifras para resolver uno de los casos sometidos a consideración de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Buen dato, buen dato. Sergio, te planteo otro tema también abordado en tu libro, El nuevo sistema de justicia laboral en México, editorial Porrúa. Un capítulo de tu libro, Sergio, tiene que ver con esa dimensión que los especialistas, como tú en Derecho del Trabajo, llaman el derecho colectivo del trabajo. Tradicionalmente la separación ha sido derecho individual, derecho colectivo. La reforma hace una gran apuesta también en el derecho colectivo. Tú nos hablabas de una simulación en la vida sindical y ahora el panorama es diferente. Las reglas de la Ley Federal del Trabajo son distintas, tenemos una nueva perspectiva. ¿Cómo se observa en tu tarea, en tu gran responsabilidad de consejero de la Judicatura Federal este cambio de paradigma en lo colectivo específicamente? Se observa igual con un gran éxito, Miguel. Desde que se dio la reforma en el 2017, es decir, ¿qué nos dimos los mexicanos? ¿Qué se dio el poder reformador de la Constitución? Es jerarquizar, establecer por encima de todas las leyes, es decir, en la Constitución, derechos fundamentales para que los trabajadores, en lo individual o en lo colectivo, pudieran ejercer estos derechos. Es decir, el pertenecer o no a un sindicato, el que me garanticen que si estoy de acuerdo o no de acuerdo con la directiva, me sigan un procedimiento con formalidades del procedimiento, es decir, que me escuchen, que me den la oportunidad de ofrecer pruebas y que me resuelvan en tal o cual tiempo, es una garantía. ¿Ya nada de cláusula de exclusión Ya y no. cosas? Bueno, hay todavía ciertas reminiscencias, pero el que dejes de pertenecer a un sindicato ya no es una posibilidad de que sí sigue existiendo la cláusula que exige que te afilies a un determinado sindicato para poder contratar, es la cláusula de inclusión. Esa sigue vigente, cuestionada. Sí. Cuestionada, pero la de exclusión ya ha quedado... La exclusión ya superada, ¿no? Eliminada. Es decir, puedo o no pertenecer a un sindicato y no por ello me pueden... ¿Qué otro cambio fundamental se dio? El que las principales decisiones de un sindicato, al público que nos escucha, es la elección, la remoción, la disolución de un sindicato, tiene que pasar por el voto personal libre, secreto, directo y personal. Personal. De cada uno. Ese énfasis es muy importante. Cada uno de los trabajadores. Cada una de estas decisiones está preservada desde la Constitución porque dice que las decisiones de los sindicatos tendrán que ser pasadas por decisiones de este tipo, lo cual trastoca y conecta todas las decisiones de los sindicatos, tanto para las directivas como para asumir un contrato colectivo de trabajo. Es decir, si la dirigencia sindical negocia con el patrón, vamos a poner una gran armadora de estas de vehículos que existen en nuestro país, va con el patrón y establecen cuáles son las maneras en que se van a pagar tales o cuales días, si el aguinaldo, si las vacaciones, si el incremento, si algunas otras prestaciones, tendrá que pasar antes de ser suscrito y tener formalidad legal por el voto personal libre y secreto y directo de los trabajadores, de las trabajadoras, lo que da una verdadera y efectiva democracia que faltaba que se materializara al interior de los sindicatos. De esta forma o de este tamaño es el cambio. Quiero mencionar además que otro de los importantes cambios que mantiene el derecho colectivo de trabajo es la obligación de las directivas, Miguel, de rendir cuentas a sus agremiados. Importantísimo. Antes no existía esta obligación de hacerlo. Y entonces los trabajadores, cuando no se les rindan cuentas con la periodicidad que la propia ley establecen, pueden acudir directamente a su sindicato o si no al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o bien a los tribunales del Poder Judicial de la Federación para que se resuelva. Y otro de los grandes cambios en el derecho colectivo de trabajo, si me permites, y con esto agoto la pregunta, es que no solo estos cambios se han dado para que los sindicatos y estas altas y bajas de los sindicatos se lleven a cabo por esta entidad,
sino que si esto no es suficiente, existen tribunales del Poder Judicial de la Federación, denominados tribunales federales de asuntos colectivos, con sede en la Ciudad de México, en donde juezas y jueces especializados solo en estas materias dirán el derecho y resolverán los casos o los conflictos entre sindicatos cuando busquen la titularidad de estos contratos colectivos o el emplazamiento a huelga en todas las regiones de nuestro país. Es importante que la gente sepa el decidido esfuerzo que se ha hecho desde la presidencia de la Suprema Corte, desde el ministro presidente, para que se materializara esta justicia colectiva y sean jueces especializadas o jueces especializados los que desde la Ciudad de México puedan resolver estos conflictos colectivos, Miguel. Importantísimo. Sergio, lo que se observa en la reforma, y ahora tu comentario creo que lo corrobora con gran nitidez, es que se devuelve el protagonismo a quien siempre debió tenerlo, que son las trabajadoras y los trabajadores, y no permitir esta especie, entre comillas, de secuestro de la vida laboral por parte de dirigencias sindicales que a veces veían pues por sus propios intereses, ¿no? El hecho de que ahora se rindan cuentas, de que haya transparencia sindical, que cualquier trabajador pueda exigir y revisar cómo está la administración de cuotas sindicales, etcétera, que tenga que haber una ratificación con estas características de voto libre, secreto, personal, qué bueno que lo enfatizaste, personal, pues pone en un primer plano, pone el protagonismo en trabajadoras y trabajadores, que es la razón de ser de la relación laboral, ¿no? Sí, Miguel. Como además tú estudioso que eres de los derechos humanos, de los derechos que todas las personas tenemos por la condición de serlo, la dignidad en las personas es la base fundamental de los derechos humanos. Ahora, la dignidad de los trabajadores, y también déjame decirlo, Miguel, de los patrones, Correcto. como Sí, sí, partes de esta ecuación, de esta fórmula, de esta vinculación, se ponen en el centro. Y al poner en el centro la dignidad de las trabajadoras, de los patrones, implica que quitemos, separemos de la ecuación a los intermediarios, a los abogados, a personas que utilizaban esta vinculación para transgredir esta vinculación normal que se debe de dar entre patrones y trabajadores. En uno de los ejes fundamentales se centra a los trabajadores. Se pone en el centro de la atención de la reforma de las leyes la dignidad de las y los trabajadores en México que pues históricamente habían estado trastocados y que hacía que la justicia social, que la finalidad de los derechos sociales no se materializara. Grandes franjas de trabajadores pues viven con condiciones no idóneas, no dignas en los términos de la Organización Internacional del Trabajo en el uso de estos derechos laborales. Y los patrones, micros y pequeños sobre todo, que componen además la gran planta productiva en el país, eran extorsionados por pseudolíderes sindicales para que mantuvieran con ellos una vinculación jurídica inexistente o artificial. Bueno, pues ahí está el nuevo derecho colectivo. Sí es un nuevo derecho colectivo. Un nuevo derecho colectivo. Es un nuevo derecho colectivo porque... ¿No es exagerado plantearlo así? No, desde luego que no, Miguel. Es el cambio más profundo y trascendental, porque además, no solo estos derechos, rendición de cuentas, elección de democracia sindical, contratación colectiva de manera libre, sino que además existen algunos otros elementos, como que las directivas, por ejemplo, mantengan equidad de género en... Los sindicatos era cuestión de hombres. Exacto. Exclusivamente. Exacto. Entonces, otra de las obligaciones para los sindicatos es que se establezca paridad en la conformación de las directivas, de tal forma que, como las personas que nos siguen como profundo estudioso, verás que es un nuevo derecho colectivo porque no solo impacta en lo que tradicionalmente se conoce como una relación de trabajo de tipo colectivo, plural, sino que además trastoca otros derechos, como la democracia, como la equidad en el género, como la transparencia en la rendición de cuentas. Yo podría apostar que, como se dice en el prólogo del libro, lo dice además alguien que fue juez de la Corte Interamericana, si México logra concretar, materializar o transformar todos estos principios, estos derechos,
será el segundo grito de dolores que desde el sur, dice en el prólogo el ilustre juez Zaffaroni, será el segundo grito de dolores que demos en México, y el grito de dolores como la independencia será seguido por nuestros hermanos latinoamericanos. De ese tamaño es la apuesta, Miguel, y de ese tamaño es el reto que tenemos enfrente, de tal suerte que este programa, tu importante interés que mantienes con esta materia, nos ayuda para que las personas que nos siguen vean la importancia, resalten la importancia y la asuman como suya la reforma en materia laboral, estimado Miguel. Sin duda. Bueno, y aquí está, efectivamente, prólogo del el admirado jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni en el libro de Sergio Molina. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis, en esta conversación, ya lo han escuchado ustedes, no es exagerado decirlo, sobre el nuevo derecho mexicano individual y también colectivo del trabajo. Una nueva forma de entender las relaciones laborales, la impartición de justicia laboral, dicho por quien más lo conoce, por quien más sabe. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para seguir en esta conversación. Estamos platicando con el consejero Sergio Javier Molina sobre los retos, los desafíos de la reforma laboral, también las áreas de oportunidad. Sergio, una tarea, tú como consejero lo habrás observado de manera minuciosa, importante en el diseño de la reforma, es la impartición de justicia. Tenemos varios principios. Te quiero preguntar por uno de ellos que ha dado lugar a varios comentarios. La oralidad procesal. Yo he escuchado a laboralistas que dicen, no, espérame, es que eso ya, ¿cuál es la novedad ahí? Ya existía. Si nosotros somos el prototipo de la oralidad, vinieron las demás ramas a aprender de nosotros. ¿Cómo se establece y concibe y sobre todo aplica la oralidad procesal en este nuevo sistema de justicia laboral? Sí, Miguel, como bien lo señalas y como seguramente el público que nos sigue sabrá que la materia laboral es la precursora, era la iniciadora de la oralidad en la impartición de justicia. Sin embargo, la oralidad, como principio o técnica, además tú tienes un importante libro que se llama ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?, sabrás que si la oralidad, esto es que la exposición, el desahogo de las pruebas se llevan a cabo de manera espontánea y libre, si eso no está acompañada de la inmediación, por ejemplo, es decir, que el juez esté presente, obligatoriamente, inclusive con la sanción de nulidad, como dice la ley de la audiencia, no tendría vigencia. Correcto. Antes había oralidad, pero con funcionarios menores, sí, con escribientes o con secretarios o con ajenos a quien tendría que resolver. Hoy no, Miguel. Hoy, además de la exposición de estos temas de manera verbal, desformalizada, se hace en la presencia ineludible de los jueces, quienes están presentes en ellos y verifican de viva voz, así como estamos tú y yo, como estamos con el público, a las partes. Y esto les da una gran legitimación, esto les da una profunda conocimiento de las controversias, porque ¿quién más que ellos para poder estar resolviendo? Y si además les damos modernos sistemas de grabación, si les damos lugares acondicionados, con infraestructura, con computadoras, con sistemas de grabación, como los tenemos acá, pues entonces la oralidad ya no solo por sí sola es un principio técnica, sino que va acompañado. Y algo muy importante, la publicidad. Las personas que nos siguen pueden ir a nuestros tribunales en sus entidades, en sus estados, para que puedan percatarse de manera directa de cómo se están resolviendo los conflictos. La publicidad incluye la existencia de sillas, de salas habilitadas para que las personas que nos siguen, nos dará mucho gusto verlas y verlos, para que puedan constatar de la mejor forma este compromiso asumido por el Poder Judicial de la Federación y, como dijimos al inicio de esta charla, del Estado mexicano para transformar su modelo de impartición de justicia laboral, estimado Miguel. Oye, se trata, si estoy entendiendo bien, entonces, de un principio de oralidad diferente, por lo que decías de la inmediación. Y te pongo un tema, que a lo mejor es un tema técnico, pero en fin, que tú dominas ampliamente. Por ejemplo, el desahogo del interrogatorio. Pues a mí me tocó como abogado ir a la Junta de Conciliación en representación de clientes y era el interrogatorio con el pliego, donde el escribiente
te tachaba algunas preguntas, te aprobaba otras, y tú formulabas esa pregunta. Te lo digo porque tú planteaste un término extraordinariamente acertado, la espontaneidad, el ver la agilidad, los reflejos, ¿verdad? Del abogado a la abogada, pues el ver para dónde se va el testigo y seguirlo o no seguirlo, etcétera. Pero en las juntas pues, no se podía, Sergio, no había manera. Estamos ante una oralidad más de más calidad, o cómo definirlo. Quizás es la oralidad como siempre debió ser, Miguel. Bueno, exacto. La oralidad tiene que ser seguida de la formalización, de eliminar los formalismos exacerbados, los formalismos que no conducían a encontrar la verdad en los casos. Y has tocado un punto fundamental en las pruebas de testimonios, es decir, los testigos que son quienes pudieron percibir con sus sentidos tal o cual hecho, o las confesionales de las partes, esto es, las personas involucradas, tanto actores como demandados o algunos directivos sindicales, ya no solo tendrán que responder ante la presencia de las y los jueces, sino que lo hacen de manera desformalizada. Ya no hay estos interrogatorios donde había una cantidad muy grande de preguntas, sino que ahora son interrogatorios libres y es sobre los hechos debatidos, para que el juez, de manera muy espontánea, advierta lo que las partes están decidiendo y diciendo frente a él. Y ya estas calificaciones de que diga si es cierto como lo es. Esa muletilla. Fórmulas sacramentales, híjole, que además se que diga el testigo si es cierto como lo ya quedaron, bueno, quedaron desfasados. Ahora es un interrogatorio libre que diga los hechos, cómo iba vestido, qué circunstancias había en torno, qué palabras escuchó, pero además, si con ese interrogatorio no está suficientemente entendido el punto a discusión, el juez ahí ya los tiene presentes y ahí puede hacer interrogatorios. En una tarea de dirección también del juez, ¿no? En una tarea de dirección, porque él sigue siendo el director del proceso y él puede establecer si la prueba no ha sido correctamente desahogada, Miguel. Entonces, digamos que la oralidad es la misma, es un principio del derecho procesal que exige que las partes de viva voz en presencia del juez formulen o desahoguen sus medios de prueba, pero además está acompañada de la desformalización en el desahogo de las pruebas para que sean lo más asequibles, lo más entendibles a las personas que están resolviendo sus casos. Inclusive, Miguel, otra de las pruebas que ha cambiado fundamentalmente es la prueba pericial. Ya no se requiere una pericial colegiada, es decir, varios peritos, el de la parte actor, el de la parte demandada y un tercero en discordia. Ahora solo es uno, Miguel, uno designado por el juez, en el cual recae la responsabilidad de establecer si el punto técnico es el efectivo o no es el efectivo. Una sola, y eso hace que se hagan muy ágiles los conflictos o los casos. Oye, y además de la agilidad, que es importantísima, además por cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Pero la confianza del juzgador también en ese peritaje, ¿no? Porque también los peritajes de parte, pues todo el mundo sabía cómo venían. Si no, pues ¿para qué los ofreces? Ni modo que tú como parte ofrezcas un peritaje que va en tu contra, ¿verdad? Claro. Pues ya mejor no lo ofreces. Pero el hecho de que haya ahora déjame ponerlo así, Sergio, una profesionalización de los peritos, también abona la confianza de los jueces y también abona al final del día a que entre todos hagamos un mejor trabajo, ¿no? Claro, en esta decisión que hemos comentado, esta decisión colectiva que ha tenido el Consejo de la Judicatura para la implementación de la reforma, incluye la creación de un cuerpo de peritos especializados. Estos peritos especializados, como cualquier otro funcionario del Poder Judicial de la Federación, está vigilado, es sujeto a un proceso de selección, a un concurso, está permanentemente revisado, auditado por sus superiores, implicará que ahora sean peritos nuestros, designados por el juez y sometidos a estos procesos, quienes decidan los puntos técnicos sometidos a su consideración, y el juez, como vigilante del caso, como director del proceso, determinará si es suficiente o no. Las partes, Miguel, pueden llevar a sus respectivos peritos, no se les quita esa posibilidad, para que les ayuden a formularles las preguntas. Y entre todos, la parte actor y la demandada, pero sobre todo el juez,
encuentren la verdad sobre el punto técnico a dilucidar. Si te fijas, Miguel, la pericial, la testimonial y la prueba pericial, elementos que comúnmente se daban en los casos ahora son de manera diferente. Sí. Ágiles, transparentes, que contribuyen de mejor forma a resolver estos casos en el menor tiempo posible. Como dijimos, estos 5 meses y medio que aproximadamente duran los casos, es debido a esto. Se tuvieron que hacer ajustes en muchos elementos para que las controversias duraran el menor tiempo posible. Maravilloso. Oye, Sergio, te planteo un tema adicional en el que yo sé que tú has estado especialmente involucrado, dedicado, y yo diría que incluso pienso que hasta te gusta mucho, que son las nuevas tecnologías. ¿Se puede aspirar, se puede tener una justicia de mayor calidad apelando a las nuevas tecnologías? Te lo planteo porque tú seguramente has escuchado, al igual que muchos colegas, abogadas y abogados que dicen, no, el papel, el expediente, todo lo electrónico, notificaciones, ¿no? Por internet, no vaya a ser que me hackeen, que no sé qué. Pero yo veo que todos traemos celular, yo veo que todos usamos para comunicarnos con nuestra familia, hasta para consultar saldos bancarios, para comprar libros, pues la tecnología. Y parece como que la justicia es otro mundo, como que todos estamos aparte. Cuéntanos, tú has sido un impulsor, un apasionado de los temas de las nuevas tecnologías. ¿Sí se puede? Bueno, Miguel, es uno de los ejes fundamentales de la reforma. Así como dijimos la división de funciones, así como dijimos la presencia del juez, así como dijimos la manera en que se desahogan las pruebas, las tecnologías es otro elemento fundamental, sin el cual, además, debemos de ir alertando. Sin las tecnologías de la información que nos ayudan a mejor resolver los casos, si nos van fallando, nos va a ir fallando el sistema. Es un apunte importante que debo comentar. ¿Por qué? Porque las tecnologías nos hacen que sean más ágiles las maneras en que los jueces proyectan sus casos. Pongo un ejemplo. Si el juzgador tiene que resolver el caso, dictar sentencia en la audiencia de juicio, pues no sé si le va a alcanzar el tiempo para hacer todas las sumas de los salarios caídos, las horas extras, los aguinaldos no pagados, algunas otras prestaciones. Lo que hemos propuesto en uno de los ejemplos, para que el público nos entienda cuáles son estas tecnologías, es una calculadora de prestaciones. Es decir, que desde las etapas tempranas del juicio se vayan capturando los datos y viendo los escenarios en uno u otro sentido. Es decir, si el salario se acredita con lo que dice el patrón o lo que se dice el trabajador, la computadora vaya haciendo los cálculos, para que cuando llegue la audiencia de juicio y advertido el juez que en efecto el patrón o el trabajador tenía razón en los montos, solo dé un clic y le salgan cuáles son los montos a calcular y adeudados para que los copie y los pegue en su sentencia. Esto le permitirá que pueda resolver tantas sentencias como casos sometidos a consideración de los jueces. Ese es un modelo o es un ejemplo que además ya se emplea en otros países. No es algo que se nos haya ocurrido como un elemento a la reforma laboral, sino que viene seguido de una vigencia en otros países. Otro caso, eran sumamente cuestionadas las notificaciones, sí. Los llamados a juicio de las partes, porque o se hacían de manera deficiente o simplemente no se hacían. Lo que se ha buscado y se está materializando en el Poder Judicial de la Federación, ya tenemos esta calculadora y también tenemos un sistema de enrutamiento para el seguimiento de las notificaciones, de tal suerte que a los actuarios, a estas personas que llevan las notificaciones, hay un seguimiento electrónico de enrutamiento y podemos advertir en tiempo real si realmente se constituyó o no en el domicilio que debería de constituirse, porque tiene que mandar una fotografía, estimado Miguel, en donde con coordenadas de geolocalización nos puede deducir o advertir que en efecto se constituyó en el lugar donde tendría que haberse constituido. Dos ejemplos de cómo las tecnologías de la información, de cómo las herramientas tecnológicas nos pueden facilitar. ¿Y qué decir de las demandas que pueden presentarse electrónicamente? Es decir, los abogados tienen que cambiar un poco de la visión tradicional del papel, sino que pueden mandar sus demandas, sus contestaciones, sus escritos en vía electrónica. El Consejo de la Judicatura además es precursor de los portales en línea
para que esto sea una vigencia. Pues la materia laboral no puede ser la excepción, inclusive la necesidad de generar un buzón electrónico para que ahí se reciban las notificaciones, que además se mantiene una red que encripta o vigila y da seguridad a las partes de que esto sea inamovible. Tenemos ya muchos años trabajando en ello y la materia laboral no es la excepción, Miguel. No puede serlo, no puede serlo. No debe serlo. Oye, Sergio, nos estamos acercando al final del programa, de esta conversación tan grata y tan ilustrativa que nos has hecho favor de obsequiarnos este día. Pero no quiero despedirnos sin plantearte un tema que sé que también figura en la larga lista de preocupaciones con las que probablemente te duermas cada noche, que es el desempeño profesional de nuestros colegas. ¿Cómo la abogacía? Tú pues tienes una vocación académica, este libro es una de las muchas pruebas que podremos ofrecer para corroborarlo, pero temas de formación, temas de capacitación, temas de defensa de calidad que ha sido muy relevante en materia penal y que ahora el derecho laboral también, aquí te cito, no puede ser la excepción. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves tú desde tu gran responsabilidad de consejero? Bueno, Miguel, desde que asumimos este reto de apoyar en la transformación del sistema judicial, en el Poder Judicial de la Federación, desde que era titular de la unidad de implementación, advertimos este elemento fundamental, es decir, las normas por sí solas, las reformas o las intenciones por sí solas no cambian esta realidad que aludimos al inicio de esta plática. Las buenas intenciones y los deseos no pueden ser aislados para transformar. ¿Qué se necesita? Un cambio cultural que trastoque todos a los involucrados en la impartición de justicia. Desde luego, una parte fundamental en esto que comentas era la selección de los operadores, porque los poderes judiciales no estaban acostumbrados a resolver casos laborales. Sí resolvían casos civiles, mercantiles, familiares, penales, de justicia para adolescentes, pero laborales no. Y entonces fue uno de los principales retos que nos dimos cuando nos dimos a la tarea de colaborar con el Poder Judicial de la Federación para la transformación del sistema de justicia laboral. Y se ideó que tendría que haber programas universales en los cuales cualquier persona, cualquier compañero del Poder Judicial de la Federación, pero sobre todo externos, abogados litigantes, peritos, médicos, era algo fenomenal cuando se empezaron a dar estos cursos, se sumaran a este cambio cultural. Hoy te puedo decir que con los programas que la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación mantiene, se han capacitado entre 25 y 30 mil personas con este sistema. Y lo que es más, con este decidido apoyo que se mantienen desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta implementación, se han transferido y se ha colaborado con poderes judiciales en lo individual, en lo corto, para que con convenios pudiésemos llevar a personas capacitadas a darles cursos in situ en sus localidades. También se ha hecho. Recientemente fuimos a inaugurar, por ejemplo, por decir alguno, un curso en el estado de Veracruz y ha sido todo un éxito, porque esta capacitación, esta formación, este cambio de paradigma, como lo señalaste, no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer desde el Poder Judicial de la Federación, sino tenemos que hacerlo a su vez compartido con quienes tienen esta importante labor. Los estados, las entidades federativas, Miguel, es algo importante, juegan un papel fundamental. El Poder Judicial no lo puede hacer todo, sino que tiene que acompañarlas, y en ellas recae otra importante labor. Ya hablamos de los poderes judiciales. Otro aspecto importante son las barras de abogados, las asociaciones de abogados. Ellos tienen que generar también sus cursos de formación y selección, de capacitación, para que sus agremiados representen de mejor forma a los intereses de sus patrocinadores, de quienes los representan. Este esfuerzo es conjunto. La Secretaría del Trabajo, por su parte, ha hecho su labor con sindicatos. Nunca es suficiente, siempre es necesario. Y yo doy gracias a tu iniciativa, Miguel, porque este tipo de información, con tu importante programa, con tu importante auditorio, llegue a más mexicanas y mexicanos en el conocimiento de esta materia.
Es ahí donde debemos centrarnos, Miguel, y espero que no sea esta la última ocasión en que abordes temas laborales. Quizás en otra ocasión podemos ya hablar de casos muy concretos para que la gente vea cómo se está transformando. Pero de inicio, Miguel, me resta solo por agradecerte tu iniciativa, como siempre, precursor, Miguel, siempre de los derechos humanos. Los derechos laborales también son derechos humanos y juegan un papel fundamental en la conformación de sociedades más justas, de más igualitarias. Y qué bueno, Miguel, que te ocupas de estos temas. Está la semilla sembrada. Te corresponde a ti cosechar los frutos, Miguel. No. Y a ustedes desde el Consejo. Sergio, mil gracias. Gracias por tu generosidad en compartir el gran conocimiento que tienes, por tus palabras, por tu tiempo. Sé que las agendas de los consejeros son complicadas, pero qué lujo de conversación tenerte aquí y contribuir. Esa semilla, esa gota de agua, ¿no? Para recuperar la famosa expresión de von Jhering, que hay que ir dejando y que esto vaya trasminando. Nunca será suficiente, me quedo con tus propias palabras, pero cada uno va aportando. Gracias, Sergio. Gracias por tu presencia y gracias a usted que hace posible esta programación especial de Justicia TV dedicada precisamente a los aspectos torales, los temas más importantes sobre el nuevo derecho mexicano del trabajo. Hasta pronto.